Berlín, abril de 1945. La capital del Reich, que iba a durar 1000 años, lleva semanas ardiendo. Las columnas de humo se elevan desde los barrios del este, desde las estaciones de ferrocarril, desde los depósitos de combustible que los ingenieros alemanes han comenzado a destruir siguiendo órdenes de una comandancia que ya no controla prácticamente nada. El Ejército Rojo tiene rodeada la ciudad desde el 25 de abril. 2,5 millones de soldados soviéticos forman un cerco que se cierra a diario como una mandíbula. En el interior, aproximadamente 1 millón de civiles alemanes, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, aguardan un desenlace que nadie puede ya detener. Para entender lo que ocurrió en los últimos días de abril y los primeros de mayo de 1945, hay que comprender primero la arquitectura de ese momento. Un régimen que había conquistado media Europa en 4 años se derrumbaba en cuestión de semanas y lo hacía combatiendo palmo a palmo en la misma ciudad que había sido su símbolo. Esa combinación, un colapso total combinado con una resistencia encarnizada, es lo que convirtió la Batalla de Berlín en el episodio más mortífero de la guerra en Europa occidental y posiblemente en el evento de mayor concentración de muertes por unidad de tiempo de toda la historia moderna. Las cifras brutas resultan difíciles de procesar. En los aproximadamente 15 días que duró la batalla dentro del perímetro urbano de Berlín, entre el 23 de abril y el 2 de mayo de 1945, murieron entre 70.000 y 100.000 soldados soviéticos, entre 40.000 y 60.000 soldados alemanes de todas las categorías y entre 20.000 y 50.000 civiles alemanes. Los rangos son amplios porque los documentos del Ejército Rojo, parcialmente desclasificados tras la caída de la Unión Soviética, siguen mostrando lagunas y porque el lado alemán prácticamente dejó de llevar registros coherentes en las últimas semanas. Lo que queda fuera de toda discusión es que en algunos días concretos, especialmente entre el 29 de abril y el 2 de mayo, la densidad de muertes por kilómetro cuadrado superó la de cualquier otra batalla urbana del siglo XX, incluidas Stalingrado y Manila. Estas cifras solo adquieren significado real cuando se descomponen en los mecanismos que las produjeron. ¿Quién estaba combatiendo? ¿Con qué medios? ¿Bajo qué condiciones físicas y psicológicas? ¿Y cuáles eran las reglas tácitas que gobernaban el comportamiento de cada bando en esas horas finales? Esos mecanismos revelan algo más perturbador que las estadísticas. Una serie de decisiones, muchas de ellas perfectamente documentadas, que multiplicaron de forma deliberada o negligente el número de muertos, tanto entre combatientes como entre civiles, en los últimos días de una guerra que todos sabían perdida. Los ejércitos del fin del mundo. El Ejército Rojo que entró en Berlín en abril de 1945 no era el mismo que había retrocedido en pánico en el verano de 1941. 4 años de guerra total habían creado una maquinaria militar de una eficiencia brutal. Los 2 frentes principales que atacaron Berlín, el primer frente bielorruso bajo el mando del mariscal Georgi Zhukov y el primer frente ucraniano bajo el mariscal Iván Konev, desplegaban en conjunto más de 6.000 tanques, 40.000 piezas de artillería y 7.500 aviones. La coordinación logística era, para los estándares de la época, extraordinaria. Sin embargo, hay una dimensión de ese ejército que los manuales militares raramente enfatizan. La composición humana de las unidades que entraron en Berlín era en muchos casos dramáticamente diferente a la de las unidades de élite que habían combatido en Stalingrado o cruzado el Dnieper. 4 años de combates habían consumido a las generaciones más experimentadas. Las divisiones de primera línea en 1945 incluían a reclutas que llevaban apenas semanas de entrenamiento, a prisioneros de guerra liberados de campos alemanes que habían sido reincorporados directamente al frente y a soldados de repúblicas asiáticas que en muchos casos no hablaban ruso. Esta heterogeneidad no comprometía la capacidad ofensiva del ejército como conjunto, pero sí afectaba enormemente al comportamiento individual durante el combate urbano. La estructura de mando soviética en los niveles intermedios también presenta características que explican algunos de los comportamientos documentados durante la batalla. Los comisarios políticos, oficiales del Partido Comunista integrados en las unidades militares con autoridad paralela a la de los comandantes militares, tenían entre sus funciones mantener la moral y la disciplina ideológica. En la práctica, su influencia sobre el comportamiento de las tropas en el terreno era variable.
Algunos comisarios intervinieron activamente para frenar el pillaje y la violencia contra civiles. Otros la ignoraron o la facilitaron indirectamente mediante la retórica de odio que había impregnado la propaganda soviética durante años, que describía a todos los alemanes, incluyendo a los civiles, como cómplices de los crímenes nazis. El escritor y corresponsal de guerra Ilya Ehrenburg, cuyas columnas en el periódico del Ejército Rojo Krasnaya Zvezda habían azuzado durante años el odio hacia los alemanes con frases como «mata al alemán, mata a todos los alemanes», fue finalmente criticado por el propio régimen soviético en abril de 1945, cuando las consecuencias de esa propaganda en el comportamiento de las tropas sobre suelo alemán se hicieron imposibles de ignorar. El mariscal Zhukov, consciente de ello, había impartido instrucciones específicas sobre el tratamiento de civiles antes del cruce del Oder. Esas instrucciones fueron cumplidas de manera muy desigual. Lo que ocurrió con la población civil de Berlín durante y después de la batalla, especialmente las violaciones masivas documentadas entre abril y junio de 1945, constituye uno de los capítulos más oscuros del fin de la guerra en Europa y ha sido objeto de un debate historiográfico intenso desde la apertura de los archivos soviéticos en los años 90. Las estimaciones del número de mujeres alemanas violadas durante la ocupación soviética de Berlín oscilan entre 95.000 y 130.000, según los registros médicos de hospitales berlineses recogidos por las historiadoras Miriam Gebhardt y Barbara Johr, cifras que la historiografía rusa sigue sin aceptar en su totalidad. Del lado alemán, la situación era aún más caótica. El grupo de ejércitos Vístula, responsable de la defensa del sector norte de Berlín, había prácticamente dejado de funcionar como estructura coherente. El general Heinrich, que había intentado retirar tropas para no sacrificarlas en la defensa de la ciudad, fue relevado del mando el 28 de abril, apenas 2 días antes del suicidio de Hitler. Lo que quedaba en Berlín era una mezcla extraordinariamente heterogénea de fuerzas. Divisiones de la Wehrmacht desgastadas al 20 o 30% de su plantilla teórica, unidades de las Waffen-SS que combatían hasta el final por razones que mezclaban el fanatismo ideológico con el terror a ser capturados, batallones del Volkssturm compuestos por hombres de entre 14 y 60 años con apenas semanas de entrenamiento y unidades de las juventudes hitlerianas, algunos de cuyos miembros tenían 12 o 13 años. Esta presencia de menores en la línea de combate no es un detalle marginal. Los registros del hospital de campaña soviético asociado al 8º Ejército de la Guardia, comandado por el general Vasily Chuikov, el mismo que había sobrevivido a Stalingrado, documentan numerosos casos de prisioneros alemanes de entre 14 y 16 años capturados en las cercanías del Reichstag y del Tiergarten. Algunos llevaban consigo el lanzacohetes Panzerfaust, un arma desechable de uso individual contra tanques y documentación de la juventud hitleriana. El Volkssturm y las unidades juveniles no recibían el mismo trato de prisionero de guerra que las unidades regulares en la práctica, aunque teóricamente la Convención de Ginebra les amparaba. La confusión sobre el estatus de combatiente fue una fuente adicional de muertes en los últimos días. Hay también un componente que los historiadores militares han tardado en sistematizar: la presencia de fuerzas no alemanas en la defensa de Berlín. La división Nordland, parte de las Waffen-SS, estaba compuesta principalmente por voluntarios escandinavos, daneses, noruegos y suecos, así como por franceses del 33º Regimiento de las SS Charlemagne. La presencia de combatientes franceses de las SS en los túneles del metro de Berlín en abril de 1945 es uno de esos episodios que la historiografía francesa tardó décadas en abordar con claridad. Varios de ellos serían juzgados y ejecutados en Francia tras la guerra. Berlín no era una ciudad pensada para ser defendida. Su diseño urbanístico, con grandes avenidas radiales, amplias plazas y un sistema de parques y ríos que la dividía en sectores bien diferenciados, favorecía al atacante. Los defensores lo sabían. La estrategia alemana, en la medida en que se puede hablar de estrategia para las últimas semanas, consistió en convertir cada edificio en una fortaleza individual, aprovechar los 3 anillos de defensa que rodeaban la ciudad y explotar las posibilidades de combate subterráneo que ofrecía la red de metro, cloacas y búnkeres. El primer anillo defensivo,
situado a unos 40 kilómetros del centro, fue superado en días. El segundo, a unos 20 kilómetros, resistió algo más, pero no de manera sustancial. El tercero, que coincidía aproximadamente con el perímetro de la antigua Berlín imperial, fue el que concentró la mayor parte del combate urbano. Dentro de ese anillo, la ciudad había sido dividida en 8 sectores de defensa, designados con letras de la A a la H. El sector Z, denominado así porque era el último reducto, correspondía al centro político del Reich, la Cancillería del Reich, el búnker de Hitler, el Reichstag y los ministerios. Era el sector que todos sabían que se defendería hasta el final. El combate urbano de Berlín tuvo características específicas que lo distinguen de otras batallas similares. La primera es la verticalidad. Los edificios berlineses de la época, muchos de ellos construcciones de finales del siglo XIX con muros de mampostería de hasta 1 metro de grosor, ofrecían una resistencia física extraordinaria a la artillería de campo. Los tanques soviéticos, que habían sido tan eficaces en el espacio abierto de las estepas ucranianas, se convirtieron en objetivos vulnerables en las calles estrechas. El Panzerfaust alemán, un arma barata, de un solo uso y fácil de manejar, destruyó cientos de vehículos blindados soviéticos en los callejones de Berlín. El Ejército Rojo perdió más tanques en los 15 días de batalla urbana de Berlín que en muchas operaciones de meses en campo abierto. Un dato que ilustra la magnitud de esas pérdidas materiales. El primer frente bielorruso registró la pérdida o inutilización de más de 800 carros de combate y vehículos blindados solo en el período comprendido entre el 23 de abril y el 2 de mayo, cifra que equivale aproximadamente al 13% de su parque blindado total al inicio de la operación. Cada uno de esos vehículos destruidos representaba también la muerte o herida de su tripulación, normalmente entre 4 y 5 hombres, lo que convierte las pérdidas de blindados en un multiplicador directo de bajas humanas. La respuesta soviética fue adaptar sus tácticas en tiempo real. Los comandantes introdujeron los llamados grupos de asalto, Sturmgruppen, unidades pequeñas de 6 a 8 hombres que combinaban tiradores de precisión, lanzallamas, zapadores y soldados con ametralladoras ligeras. Estos grupos operaban de forma coordinada con 1 o 2 tanques que servían de apoyo directo, pero avanzaban principalmente a través del interior de los edificios, abriendo boquetes en los muros medianeros en lugar de salir a las calles. Esta táctica, desarrollada primero en Stalingrado, redujo las bajas soviéticas por fuego de Panzerfaust, pero incrementó enormemente la brutalidad del combate, convertido en una sucesión de enfrentamientos en habitaciones, sótanos y pasillos. El subsuelo de Berlín añadía una dimensión adicional. La red de metro contaba en 1945 con 76 estaciones y más de 80 kilómetros de túneles. Los canales subterráneos que cruzaban la ciudad en varios puntos se convertían en vías de infiltración o de evacuación. Debajo del centro histórico, una red de búnkeres militares y civiles conectados entre sí por túneles de servicio creaba un laberinto que los defensores conocían mejor que los atacantes. En algunos sectores, los combates se desarrollaban simultáneamente en 3 niveles: en los tejados, donde los francotiradores tenían visión sobre las calles; en la superficie, con el combate de tanques e infantería; y bajo tierra, con enfrentamientos en los túneles y búnkeres. Uno de los episodios más oscuros del subterráneo de Berlín ocurrió el 2 de mayo de 1945, en los túneles del metro bajo el canal Landwehr. Las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate. Lo que está documentado es que, con las inundaciones producidas cuando los propios ingenieros alemanes abrieron las esclusas del canal para impedir el avance soviético por los túneles, decenas o posiblemente cientos de civiles y heridos que se habían refugiado bajo tierra murieron ahogados. Las estimaciones van desde los 50 hasta los 2000 muertos. Los registros hospitalarios del período y las excavaciones arqueológicas realizadas en los años posteriores apuntan a cifras en el rango inferior, pero la incertidumbre persiste. Las alturas de Zielou, el precio de la puerta. Para entender la carnicería de Berlín es imprescindible entender lo que ocurrió 9 días antes, entre el 16 y el 19 de abril de 1945, en las alturas de Zielou, el sistema de colinas que domina el paso del río Oder a apenas 90 kilómetros al este de la capital. Zielou fue la puerta de entrada a Berlín,
y su conquista fue uno de los episodios más costosos en vidas para el Ejército Rojo de toda la guerra. El mariscal Zhukov había diseñado el ataque con una confianza que rozaba la arrogancia. Disponía de una superioridad material abrumadora: 1.000.000 de soldados contra unos 110.000 alemanes, 3.155 tanques contra unos 516.934 piezas de artillería contra unos 600. La diferencia numérica era tan aplastante que Zhukov no esperaba resistencia seria. Para acelerar el avance, tomó una decisión táctica que sus propios oficiales le desaconsejaron: iniciar el ataque de madrugada, en la oscuridad total, iluminando las posiciones alemanas con 143 reflectores antiaéreos de gran potencia, con la idea de deslumbrar y desorientar al defensor. El resultado fue el contrario del esperado. La luz de los reflectores creó una niebla artificial de polvo y humo que cegó a los propios atacantes soviéticos más que a los defensores, que combatían desde posiciones elevadas y conocidas. Los tanques perdieron la orientación en la oscuridad modificada. La infantería avanzó sobre terreno pantanoso que los ingenieros de reconocimiento no habían evaluado correctamente. Los alemanes, bajo el mando del general Gotthard Heinrich, uno de los pocos comandantes que mantuvieron la cabeza fría en esas semanas, habían retirado sus tropas de la línea de trincheras de primera fila horas antes del ataque, sabiendo que el bombardeo previo soviético, uno de los más intensos de toda la guerra, caería sobre posiciones vacías. Durante 4 días, el Ejército Rojo asaltó las alturas de Shiloh en oleadas sucesivas que sufrían pérdidas enormes. Zhukov, bajo una presión insoportable de Stalin, que seguía el desarrollo de la operación en tiempo casi real desde Moscú, introdujo sus reservas blindadas antes de que la infantería hubiera limpiado los accesos, lo que produjo atascos monumentales en las rutas de avance y convirtió las carreteras en objetivos de artillería alemana concentrada. Las pérdidas soviéticas en esos 4 días se estiman entre 30.000 y 33.000 muertos en combate, más aproximadamente 150.000 heridos. Las pérdidas alemanas fueron también muy altas, en torno a 12.000 muertos, pero el desequilibrio en términos de coste relativo fue brutal para el atacante. Las alturas de Shiloh cayeron finalmente el 19 de abril y el camino a Berlín quedó abierto. Pero la velocidad a la que el Ejército Rojo había sido obligado a operar y la mentalidad de avance a cualquier precio que la presión de Stalin había instalado en todos los niveles de mando llegó a las puertas de Berlín con el mismo impulso. Los comandantes que habían aprendido en Shiloh que la presión constante y el fuego masivo eventualmente superaban cualquier defensa trasladaron esa lección a la batalla urbana, con consecuencias que se multiplicaron por el entorno civil densamente poblado de la capital. Si hay un elemento que define la batalla de Berlín por encima de todos los demás desde el punto de vista del daño material y humano, es la artillería soviética. En los días de mayor intensidad de los combates, el Ejército Rojo desplegó sobre la ciudad una concentración de fuego artillero que no tiene precedentes en la historia de la guerra urbana. Se estima que entre el 21 de abril y el 2 de mayo, los 2 frentes soviéticos dispararon más de 1,8 millones de proyectiles de artillería sobre Berlín, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 150.000 proyectiles diarios. Para calibrar esa cifra, en la batalla de El Alamein, considerada uno de los mayores duelos artilleros del teatro norteafricano, los aliados dispararon unos 500 proyectiles por minuto durante el bombardeo inicial de 20 minutos. En Berlín, en los días culminantes de la batalla, el Ejército Rojo alcanzó tasas de fuego sostenidas que superaban los 1.000 proyectiles por minuto sobre un perímetro urbano densamente poblado. La artillería soviética en Berlín no tenía como objetivo exclusivo las posiciones militares. Los cañones de largo alcance y los cohetes Katyusha, conocidos por los alemanes como órganos de Stalin por el sonido característico de su lanzamiento múltiple, carecían de la precisión necesaria para discriminar entre objetivos militares y civiles en entornos urbanos. Los edificios de viviendas, los hospitales señalizados como tales, las iglesias que servían de refugio y las colas ante los puntos de distribución de agua fueron golpeados repetidamente. Esto no era siempre consecuencia de negligencia táctica.
En varios casos documentados, los oficiales de artillería soviéticos fueron informados de la presencia de civiles en determinadas zonas y optaron por continuar el bombardeo, argumentando que los defensores alemanes se mezclaban deliberadamente con la población para dificultar el fuego enemigo, lo cual era en muchos casos cierto. El comandante del octavo ejército de la Guardia, Vasily Chuikov, describió en sus memorias la presión a la que estaba sometido desde el cuartel general de Zhukov para avanzar más rápido, aceptando mayores bajas propias. Stalin había fijado el 1 de mayo como fecha límite para la conquista de Berlín, una fecha simbólica que coincidía con el Día Internacional de los Trabajadores. La presión política sobre los comandantes se tradujo directamente en una escalada del fuego artillero sin una correspondiente mejora en la coordinación táctica, lo que aumentó tanto las bajas propias por fuego amigo como los daños a la infraestructura civil. Un aspecto poco conocido de la artillería soviética en Berlín es la escala de los denominados cañones de asalto directo. Piezas de muy gran calibre utilizadas no solo para bombardeo de área, sino para destruir directamente las posiciones defensivas en edificios. Los cañones B4 de 203 milímetros, apodados por los alemanes Stalins Hammer, el martillo de Stalin, fueron utilizados en el combate urbano berlinés para demoler literalmente bloques enteros de edificios donde se habían establecido posiciones defensivas. Un proyectil de 203 milímetros pesa aproximadamente 100 kilogramos y al impactar contra un edificio de mampostería, produce efectos comparables a la demolición controlada. La estructura colapsa hacia adentro. En los días de mayor actividad de esas piezas, el horizonte de Berlín estaba dominado por columnas de polvo y cascotes que se elevaban en la distancia como resultado de una serie de pequeñas erupciones. La rivalidad entre Zhukov y Konev también jugó un papel en esta dinámica. Los dos mariscales competían por el honor de ser quien plantara la bandera soviética en el Reichstag. Stalin había establecido una línea de demarcación entre las zonas de operaciones de ambos frentes, pero la ambigüedad deliberada de esa línea en el sector del centro histórico creó situaciones en las que unidades de los dos frentes operaban en el mismo espacio, con el consiguiente riesgo de fuego amigo. Varios incidentes de este tipo están documentados en los informes internos soviéticos. La competencia entre frentes, lejos de ser un factor motivador puramente positivo, se tradujo en algunos casos en bombardeos acelerados y sin coordinación suficiente, con el único objetivo de avanzar más rápido que el ejército rival. El búnker y la cadena de mando rota. A 5 metros bajo la Cancillería del Reich, en una construcción de hormigón armado dividida en 18 habitaciones, Adolf Hitler había pasado los últimos meses de la guerra. El Führerbunker no era el único complejo subterráneo bajo el centro de Berlín, pero era el nodo desde el que se emitían las órdenes que determinaban el sacrificio de miles de personas en defensa de una ciudad que, en términos estratégicos, ya no tenía ningún valor para el resultado de la guerra. Las últimas semanas de Hitler en el búnker están entre los episodios más documentados y también más mitificados de la Segunda Guerra Mundial. Los testimonios de quienes estuvieron presentes, recogidos por el historiador Hugh Trevor Roper en su obra pionera de 1947 y ampliados décadas después con el acceso a los archivos soviéticos y alemanes, dibujan un cuadro de desconexión progresiva de la realidad. Hitler continuaba moviendo unidades sobre los mapas que ya habían dejado de existir, ordenando contraataques con divisiones que estaban aniquiladas o rodeadas y ejecutando a los oficiales que le informaban de la verdad sobre el estado del frente. El 22 de abril, durante una de las últimas conferencias militares de cierta envergadura, Hitler tuvo un colapso emocional documentado por varios testigos cuando fue informado de que el 9º ejército, que debía lanzar un contraataque decisivo desde el sur para aliviar la presión sobre Berlín, no podía cumplir la orden. Ese episodio marcó, según la mayoría de los historiadores, el momento en que Hitler dejó de mantener incluso la apariencia de un análisis estratégico racional. Sin embargo, siguió emitiendo órdenes con consecuencias directas sobre el terreno, algunas de ellas letales. La orden del general Hans Krebs al general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, de mantener la posición bajo amenaza de fusilamiento en caso de rendición no autorizada, es uno de los documentos más reveladores de esas últimas horas. Weidling,
Un oficial de la Wehrmacht con una carrera convencional y sin especiales vínculos ideológicos con el nazismo, había llegado a la conclusión el 26 de abril de que la resistencia prolongada no tenía ningún valor militar y solo multiplicaba las muertes de civiles y soldados. Sus peticiones de autorización para intentar una ruptura del cerco o, en su defecto, para negociar una rendición, fueron rechazadas repetidamente desde el búnker. La cadena de mando rota producía efectos paradójicos. En algunos sectores de la ciudad, oficiales de la Wehrmacht negociaban localmente con comandantes soviéticos ceses del fuego temporales, sin ninguna autorización superior, para retirar a civiles heridos de zonas de combate. En otros sectores, unidades de las SS fusilaban a soldados alemanes que intentaban rendirse, aplicando las órdenes del llamado Decreto de marzo de 1945, firmado por el propio Hitler, que convertía en traidor susceptible de pena de muerte a cualquier combatiente que depusiera las armas sin autorización. Los cadáveres de soldados alemanes colgados de los faroles de las calles de Berlín con carteles que los identificaban como cobardes y traidores eran la firma de los pelotones de las SS que recorrían los sectores traseros eliminando a los que intentaban desertar. El general Weitling firmó finalmente la rendición de Berlín en la mañana del 2 de mayo de 1945 en presencia del general Chuikov. Lo hizo sin autorización expresa de ningún superior, porque para entonces Hitler llevaba 2 días muerto y la cadena de mando del Reich había colapsado por completo. La rendición fue transmitida por radio y altavoces instalados en los carros blindados soviéticos que recorrían los sectores aún en combate. Algunos grupos siguieron resistiendo durante horas después del anuncio, bien porque no lo recibieron, bien porque se negaban a creerlo, bien porque temían las consecuencias de la rendición más que continuar combatiendo. El edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán hasta el incendio de 1933, era en 1945 un cascarón vacío sin ningún valor funcional para ninguno de los dos bandos. El Parlamento nazi nunca había sesionado en él. Había sido parcialmente reconstruido tras el incendio, pero no tenía actividad real. Sin embargo, Stalin había identificado el Reichstag como el objetivo simbólico central de la batalla, el lugar donde debía ondear la bandera soviética como señal de la victoria definitiva, y esa decisión política convirtió un edificio sin valor estratégico en el escenario de algunos de los combates más intensos de toda la batalla. La elección del Reichstag como símbolo supremo de la victoria tenía una lógica política concreta. Desde la perspectiva soviética, el incendio del Reichstag en febrero de 1933 había sido el pretexto que los nazis utilizaron para suspender las libertades civiles en Alemania y acelerar el establecimiento de la dictadura. Que ese mismo edificio fuera ahora el escenario de la derrota final del Reich tenía una simetría narrativa que la maquinaria propagandística soviética podía explotar con eficacia. El hecho de que el edificio hubiera sido durante la República de Weimar la sede de un parlamento democrático, por imperfecto que fuera, añadía otra capa de significado. La bandera roja sobre el Reichstag no era solo la derrota del nazismo, era el símbolo del socialismo victorioso sobre la democracia burguesa que había fracasado. Las unidades soviéticas que se aproximaron al Reichstag desde el norte el 29 de abril debieron cruzar el puente de Moltke sobre el río Spree bajo un fuego intensísimo. El puente había sido preparado para su demolición, pero la detonación falló y los primeros grupos de asalto soviéticos pudieron cruzarlo con grandes pérdidas. La explanada entre el puente y la fachada norte del Reichstag, de apenas 300 metros de longitud, estaba cubierta por fuego de ametralladora desde el edificio del Ministerio del Interior situado al este y desde las posiciones de artillería antiaérea reconvertidas a fuego terrestre que los alemanes habían instalado en los sótanos del Reichstag y en los edificios adyacentes. Las baterías antiaéreas de 88 milímetros merecen un comentario específico. El cañón antiaéreo Flak 36-37 de 88 milímetros, conocido popularmente como el 88, era el arma más versátil y temida del arsenal alemán, capaz de destruir tanques a distancias de más de 2.000 metros y de abatir bombarderos a más de 8.000 metros de altitud. Reconvertido a fuego terrestre con ángulo de tiro bajo, convertía cualquier espacio abierto en una zona de muerte inmediata.
Los defensores del Reichstag disponían de varias de estas piezas, algunas de ellas manejadas por personal de las Waffen-SS y otras por soldados de la Luftwaffe reconvertidos a infantería. Los proyectiles de 88 milímetros diseñados para derribar aeronaves producían al impactar en terreno urbano un radio de fragmentación que hacía prácticamente imposible el avance a campo abierto. El asalto final al Reichstag comenzó a las 18:00 del 30 de abril de 1945, pocas horas después de la muerte de Hitler. Las primeras unidades soviéticas que entraron al edificio lo hicieron por una brecha abierta en la fachada norte por el fuego de un tanque ISU-152, un vehículo de asalto artillado con un cañón de 152 milímetros capaz de demoler muros de mampostería de hasta 1 metro de grosor con un solo proyectil. Lo que encontraron dentro no era la victoria fácil que esperaban. Los sótanos y los 3 pisos del edificio estaban defendidos por unidades de las SS y de la Armada alemana, reconvertida a combate terrestre, que combatían habitación por habitación. Los combates en el interior del Reichstag duraron toda la noche del 30 de abril y se prolongaron durante el 1 de mayo. Hay un dato sobre los defensores del Reichstag que resulta revelador del estado de la defensa alemana en esas horas finales. Entre los capturados dentro del edificio había marineros de la Kriegsmarine, soldados de la Luftwaffe sin aviones, policías de las Ordnungspolizei y al menos un batallón de voluntarios letones de las Waffen-SS que llevaban combatiendo al lado de los alemanes desde 1941 y que sabían perfectamente que su destino si caían prisioneros soviéticos era, en el mejor de los casos, décadas de trabajo forzado. La heterogeneidad de los defensores del Reichstag refleja el estado de desintegración total del aparato militar alemán. Cualquier hombre capaz de sostener un arma había sido incorporado a la defensa independientemente de su especialidad o de su adscripción a cualquier rama de las Fuerzas Armadas. La famosa fotografía de Yevgeny Haldei mostrando a soldados soviéticos izando la bandera roja sobre el Reichstag fue tomada el 2 de mayo, cuando los combates en el interior ya habían cesado. La imagen, que se convertiría en una de las fotografías más icónicas del siglo XX, fue en realidad una escenificación deliberada. Haldei había viajado desde Moscú con banderas rojas confeccionadas por su tío con manteles de restaurante, y la fotografía fue tomada con iluminación elegida y desde un ángulo estudiado. La imagen fue además retocada en el laboratorio soviético antes de su publicación, eliminando los relojes que llevaba en cada muñeca uno de los soldados, posesión que delataba el saqueo de relojes a civiles alemanes, que era un problema conocido y recurrente entre las tropas soviéticas. La muerte de Hitler y los días sin gobierno. El 30 de abril de 1945, entre las 15:00 y las 15:30 horas, Adolf Hitler se suicidó en su búnker disparándose en la sien derecha mientras mordía una cápsula de cianuro. Eva Braun, con quien se había casado horas antes en una breve ceremonia en la sala de conferencias del búnker, también ingirió cianuro. Los cuerpos fueron subidos a la superficie del jardín de la Cancillería del Reich por el asistente personal de Hitler, Heinz Linge, y por el jefe de sus adjuntos, Otto Gunsche, rociados con aproximadamente 200 litros de gasolina y quemados en un cráter de proyectil a pocos metros de la salida de emergencia del búnker. La destrucción incompleta de los cuerpos en las condiciones caóticas de los bombardeos dio lugar a una de las mayores controversias históricas de la segunda mitad del siglo XX. El debate sobre si Hitler había muerto realmente o había escapado. Los soviéticos, que recuperaron los restos carbonizados, realizaron análisis forenses que fueron mantenidos en secreto durante décadas por razones que tienen más que ver con la política de la Guerra Fría que con la ciencia. Los fragmentos óseos y los registros dentales que los soviéticos guardaron en archivos del KGB no fueron objeto de un análisis científico publicado hasta 2018, cuando investigadores del Institut de Medicine Legal de Estrasburgo analizaron fragmentos dentales guardados en los archivos estatales rusos y confirmaron, mediante comparación con los registros dentales de los archivos de Hitler conservados en Argentina, que los dientes correspondían inequívocamente al dictador alemán. La muerte de Hitler no significó el fin inmediato de los combates. El almirante Karl Dönitz, designado como sucesor de Hitler en su testamento político, estableció un gobierno fantasma en Flensburgo, cerca de la frontera con Dinamarca, y estuvo en funcionamiento durante casi 2 semanas después del suicidio de Hitler. Dönitz firmó la rendición incondicional de Alemania ante los aliados occidentales el 7 de mayo y ante los soviéticos el 8 de mayo, pero durante los días que median entre el 30 de abril y esas fechas hubo combates significativos en varios frentes, incluyendo el intento desesperado de múltiples unidades alemanas de moverse hacia el oeste,
para rendirse a los aliados angloamericanos en lugar de a los soviéticos. En Berlín específicamente, los días entre el suicidio de Hitler el 30 de abril y la rendición formal de Weidling la mañana del 2 de mayo fueron los más caóticos. La jerarquía de mando había colapsado, pero muchos oficiales intermedios seguían enviando a sus hombres a posiciones de combate, bien por convicción ideológica, bien por miedo a los pelotones de ejecución de las SS, bien por una inercia burocrática que no sabía cómo detenerse. Los primeros intentos de negociar una rendición, realizados por el general Hans Krebs en la madrugada del 1 de mayo, fracasaron porque los soviéticos exigían una rendición incondicional y el jefe interino del gobierno del Reich, Joseph Goebbels, que había permanecido en el búnker, se negaba a aceptar ese término. Goebbels y su esposa Magda tomaron la decisión de no sobrevivir a la caída del Reich. El 1 de mayo, Magda Goebbels administró cápsulas de cianuro a sus 6 hijos, de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, en los dormitorios del búnker. A continuación, ella misma ingirió cianuro y Joseph Goebbels fue disparado por un oficial de las SS, posiblemente a petición propia. Esta escena, documentada por varios testigos que sobrevivieron y que fue confirmada por el análisis forense soviético de los restos, representa uno de los puntos más oscuros de los últimos días del Reich. La población civil de Berlín llevaba meses preparándose para lo que sabía que era inevitable. Las autoridades nazis habían prohibido formalmente la evacuación masiva de la ciudad hasta fechas muy tardías, en parte por temor a los efectos desmoralizadores que las columnas de refugiados tendrían sobre el resto de la población, y en parte porque el régimen necesitaba mantener en funcionamiento los servicios básicos de la capital hasta el final. Esta política tuvo consecuencias directas sobre la magnitud de las víctimas civiles. En febrero y marzo de 1945, cuando el avance soviético era ya imparable y la evacuación todavía habría podido realizarse de forma relativamente ordenada, la prohibición seguía en vigor. Para cuando fue parcialmente levantada en abril, los corredores de escape hacia el oeste estaban ya bajo fuego de artillería soviética o cortados por las columnas blindadas del Ejército Rojo. Algunos civiles lograron escapar, pero la mayoría permaneció en la ciudad. Se estima que el 23 de abril de 1945, cuando el cerco se cerró definitivamente, había entre 2,5 y 3 millones de personas dentro del perímetro, de las cuales entre 1,5 y 2 millones eran civiles. El sistema de racionamiento alemán, que había funcionado con notable eficiencia técnica durante casi toda la guerra, se quebró en las semanas anteriores a la batalla. Las tarjetas de racionamiento establecían categorías jerárquicas de suministro. Los trabajadores de la industria armamentística recibían las raciones más altas, seguidos por los trabajadores ordinarios, los niños y los ancianos. Pero en marzo y abril de 1945, el sistema de distribución comenzó a fallar porque los transportes ferroviarios estaban siendo constantemente interrumpidos por los bombardeos aliados y porque los almacenes de distribución cerraban o eran saqueados. La ración media efectiva que recibía un berlinés en la última semana de abril, en los casos en que recibía algo, era de entre 300 y 400 calorías diarias, una quinta parte del mínimo calórico para mantener las funciones vitales básicas de un adulto. Las condiciones materiales en las que vivía esa población durante la batalla eran extremas. El abastecimiento de agua corriente se interrumpió en la mayor parte de la ciudad en la última semana de abril, cuando los proyectiles de artillería destruyeron las principales tuberías de distribución. Los berlineses dependían del agua de los pozos de emergencia que habían sido habilitados en algunos parques y plazas y de la lluvia. El frío nocturno de finales de abril, con temperaturas que caían por debajo de los 5 grados centígrados, convertía el subsuelo de la ciudad, los búnkeres, los sótanos y las estaciones de metro en el único refugio posible. Uno de los aspectos menos explorados de la vida civil durante la batalla es el papel de las comunidades religiosas. Las iglesias berlinesas, tanto católicas como protestantes, permanecieron abiertas durante la mayor parte de la batalla y funcionaron como centros de refugio, de distribución de lo poco que quedaba y de atención a heridos. El obispo Konrad von Preysing de la diócesis católica de Berlín, uno de los pocos dignatarios eclesiásticos alemanes que habían mantenido una oposición públicamente documentada al régimen nazi desde los años 30, recorrió los refugios durante los días de mayor intensidad de los combates. Sus cartas de esas semanas, conservadas en los archivos de la diócesis, describen escenas de las partes subterráneas de las iglesias atestadas de cientos de personas que permanecían durante días sin moverse, en la oscuridad, escuchando el estruendo de la artillería sobre sus cabezas.
Los hospitales de Berlín funcionaban en condiciones que los médicos presentes describieron en sus diarios como apocalípticas. El Hospital Charité, el mayor de la ciudad, continuó operando durante toda la batalla. El director médico en jefe, el doctor Ferdinand Sauerbruch, uno de los cirujanos más prominentes de Alemania, permaneció en su puesto y operó personalmente hasta la llegada de los soviéticos. Sus memorias describen quirófanos con luz de velas, escasez total de anestesia para las operaciones de amputación y cadáveres apilados en los patios porque no había combustible para los crematorios. La tasa de mortalidad entre los heridos que llegaban a los hospitales militares improvisados en los últimos días, muchos de ellos instalados en sótanos sin condiciones sanitarias básicas, era, según estimaciones posteriores, superior al 60% para heridas que en condiciones normales habrían sido tratables. Un fenómeno que los historiadores del período han estudiado con especial interés es la distribución diferencial de las muertes civiles por sexo y edad. Las estadísticas de mortalidad disponibles para el período abril a mayo de 1945 en Berlín muestran una sobremortalidad masculina muy marcada para los grupos de edad entre 14 y 60 años, consistente con la incorporación masiva al combate de hombres de esas edades. Pero también muestran una sobremortalidad femenina significativa que no puede explicarse exclusivamente por los efectos directos del bombardeo y que los análisis posteriores han vinculado con las violaciones masivas y sus consecuencias físicas, incluyendo los abortos practicados en condiciones absolutamente inseguras en los meses siguientes. El misterio de las cifras y los archivos secretos. Uno de los aspectos más perturbadores de la batalla de Berlín es que, 80 años después, las cifras fundamentales siguen siendo objeto de debate. ¿Cuántos soldados soviéticos murieron exactamente? ¿Cuántos civiles alemanes qué tanto sufrieron a raíz de la batalla? Las respuestas a estas preguntas dependen de archivos que fueron clasificados durante décadas y que aún hoy no están disponibles en su totalidad. El lado soviético es el que presenta mayores incógnitas. El Ejército Rojo llevaba un registro cuidadoso de sus bajas, pero esos registros fueron clasificados al máximo nivel durante toda la época soviética y parcialmente desclasificados solo a partir de los años 90. Los números que surgieron de esa desclasificación parcial, entre 70.000 y 100.000 muertos para la totalidad de la Operación Berlín, que incluía no solo la ciudad sino todo el frente desde el Oder, son sustancialmente superiores a los que la historiografía soviética oficial había reconocido durante décadas, que raramente superaban los 30.000. La diferencia entre ambas cifras no es un margen de error estadístico, refleja una decisión deliberada de los sistemas de registro soviéticos de clasificar determinadas categorías de bajas de forma que no figuraran en los totales públicos. Los mecanismos concretos de esa subestimación son reveladores del funcionamiento interno del Ejército Rojo. Una de las prácticas documentadas consistía en no registrar como bajas en combate a los soldados que morían en las primeras horas después de ser heridos, clasificándolos en categorías administrativas separadas. Otra práctica consistía en atribuir determinadas bajas a causas no relacionadas con el combate, como accidentes o enfermedades, lo que las excluía de los totales de bajas en operación. En un periodo de combate tan intenso como los últimos días de Berlín, estas prácticas podían tener un efecto acumulativo significativo sobre las cifras registradas. Los historiadores militares rusos actuales, trabajando sobre los archivos del Ministerio de Defensa ruso en Podolsk, han publicado en los últimos años recuentos más detallados que elevan las cifras a rangos aún superiores. El trabajo del historiador ruso Alexei Isaev, probablemente el más riguroso en lo que respecta al uso de fuentes de archivos soviéticas, sitúa las bajas totales del Ejército Rojo en la operación completa, desde el cruce del Oder hasta la rendición de Berlín, en aproximadamente 352.000, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos. De esos, los muertos en combate estarían en torno a los 80.000. Estas cifras siguen siendo debatidas por otros historiadores que consideran que las fuentes de archivo rusas siguen estando incompletas o que los criterios de clasificación de bajas favorecen sistemáticamente las cifras menores. La resistencia de parte del establecimiento académico ruso a aceptar las cifras más altas no es puramente académica.
Tiene implicaciones sobre la narrativa de la Gran Guerra Patria, que constituye uno de los pilares de la identidad nacional rusa contemporánea, y cuya revisión choca con resistencias políticas que van más allá de la historiografía. Del lado alemán, la situación es, si cabe, más opaca. La fragmentación total del mando en las últimas semanas hizo que los registros de bajas dejaran de mantenerse de manera sistemática. Las cifras de muertos alemanes en la batalla de Berlín se basan fundamentalmente en reconstrucciones a posteriori realizadas por historiadores que compararon las listas de efectivos de las unidades con los supervivientes identificables después de la guerra. El rango de 40.000 a 60.000 muertos alemanes en combate, que es el que aparece con más frecuencia en la historiografía, es una estimación con márgenes de error amplios. Las víctimas civiles presentan aún más incertidumbres. El sistema de registro civil alemán colapsó en las últimas semanas y las muertes de civiles durante la batalla no fueron sistemáticamente documentadas. Las estimaciones disponibles se basan en la diferencia entre la población registrada antes y después de la batalla, ajustada por factores de evacuación y de migración, y producen rangos muy amplios, entre 20.000 y 50.000 muertos civiles directamente atribuibles a la batalla. Las muertes en los meses posteriores, por heridas, hambre y enfermedades directamente causadas por las condiciones de la batalla, elevarían esa cifra de manera significativa. Existe además una categoría de muertes que raramente aparece en las estadísticas de combate, pero que fue numéricamente significativa: los suicidios. El número de suicidios en Berlín durante abril y mayo de 1945 fue extraordinariamente alto en comparación con cualquier periodo anterior o posterior. Las estimaciones más citadas, basadas en los registros hospitalarios y judiciales disponibles, sitúan entre 3.000 y 7.000 el número de suicidios de civiles berlineses en ese periodo. El miedo a los soviéticos, alimentado por la propaganda nazi que durante años había descrito al Ejército Rojo como una horda de bárbaros asiáticos, fue el factor dominante. También jugó un papel el colapso de la identidad colectiva de un régimen con el que muchos berlineses, en muy diferentes grados, se habían identificado. Familias enteras, no solo la de Goebbels, sino también miles de familias anónimas, tomaron decisiones colectivas de muerte. La batalla de Berlín no es solo un episodio de violencia masiva. Es también el escenario de uno de los mayores enigmas patrimoniales de la historia contemporánea, que combina la destrucción deliberada de arte y documentos históricos con el saqueo sistemático por parte de todas las fuerzas implicadas y con la desaparición de objetos cuyo paradero sigue siendo desconocido 80 años después. El caso más famoso es el de la Sala de Ámbar, que técnicamente se extravió antes de la batalla de Berlín, pero cuyo rastro final desaparece en el caos de los últimos meses de la guerra. La Sala de Ámbar era un conjunto de paneles decorativos de ámbar tallado, piedras semipreciosas y oro, originalmente instalada en el Palacio de Catalina de San Petersburgo, que las fuerzas alemanas desmontaron y se llevaron en 1941. Los paneles fueron instalados en el castillo de Königsberg, en la actual Kaliningrado, y allí permanecieron hasta 1945. Con el avance soviético, los alemanes desmontaron los paneles de nuevo para transportarlos, y desde ese momento su rastro se pierde. Las búsquedas realizadas en décadas posteriores en numerosas localizaciones, incluyendo minas abandonadas en Sajonia, búnkeres en Polonia y el subsuelo de Kaliningrado, no han dado resultados definitivos. Una reconstrucción de los paneles fue completada en el año 2003 a partir de fotografías y descripciones históricas, pero el original sigue sin aparecer. El destino de las grandes colecciones de los museos estatales de Berlín durante la batalla es igualmente complejo. Muchas de las piezas más valiosas habían sido evacuadas hacia diferentes localizaciones en los años previos, anticipando precisamente el tipo de destrucción que acabaría produciéndose. El famoso busto de Nefertiti, que los funcionarios del museo habían mantenido en Berlín durante los primeros años de la guerra, por temor a los daños que podría sufrir durante el transporte, fue finalmente evacuado en 1943 hacia la mina de sal de Kaiseroda, en Turingia, donde fue descubierto por fuerzas estadounidenses en abril de 1945. El busto fue devuelto a Alemania en 1956, pero el episodio ilustra los mecanismos de dispersión de las colecciones berlinesas que caracterizaron los últimos años de la guerra.
El altar de Pérgamo, una de las piezas más imponentes del patrimonio grecorromano conservado en Europa, era demasiado grande para ser evacuado. Sus paneles de mármol fueron desmontados y almacenados en el sótano del mismo museo, donde permanecieron cuando el Ejército Rojo ocupó la isla de los museos en las últimas horas de la batalla. Las brigadas de trofeos soviéticas los encontraron y fueron trasladados a Leningrado, donde permanecieron en los depósitos del Hermitage hasta 1958, cuando fueron devueltos a la Alemania Oriental como gesto de buena voluntad política. La disputa sobre el derecho de propiedad de los bienes culturales capturados por el Ejército Rojo, que afecta a decenas de miles de objetos que siguen sin ser devueltos, continúa siendo uno de los contenciosos culturales más complejos de las relaciones entre Rusia y Alemania. En Berlín, propiamente, los últimos días de la batalla fueron testigos de una destrucción cultural sin precedentes. La Biblioteca del Estado prusiano, que albergaba aproximadamente 3 millones de volúmenes, había evacuado la mayor parte de sus fondos en los años anteriores hacia localizaciones consideradas seguras. Una parte de esos fondos fue recuperada después de la guerra, pero otra parte desapareció para siempre. Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, parcialmente microfilmados antes de la guerra por los propios alemanes que anticipaban una posible derrota, fueron en su mayor parte capturados por los aliados y redistribuidos entre los 4 poderes ocupantes. Décadas de litigios diplomáticos y acuerdos entre estados han ido reconstituyendo parcialmente estos fondos documentales. El saqueo no se limitó a obras de arte. Los científicos e ingenieros alemanes y los documentos técnicos relacionados con los programas de armamento más avanzados del Reich fueron objeto de una intensa competencia entre los poderes aliados. El programa de misiles V2, desarrollado en Peenemünde bajo la dirección de Werner von Braun, interesaba por igual a estadounidenses y soviéticos. Von Braun y su equipo lograron rendirse a los americanos en mayo de 1945, llevando consigo documentación técnica que sería fundamental para el programa espacial estadounidense. Los soviéticos, por su parte, capturaron a los técnicos alemanes de menor rango que no habían logrado escapar hacia el oeste y se apoderaron de los equipos e instalaciones de producción, que fueron desmantelados y trasladados a la Unión Soviética. Esta guerra técnica, paralela a la batalla militar, tuvo consecuencias que se proyectaron directamente sobre la carrera espacial de los años 50 y 60. El oro del Reichsbank presenta un caso diferente. Las reservas de oro del Banco Central alemán, estimadas en varias toneladas en 1945, habían sido parcialmente evacuadas durante los meses anteriores hacia diversas localizaciones en Alemania Central y Austria. Una parte fue recuperada por las fuerzas estadounidenses en las minas de sal de Merkers, en Turingia, en abril de 1945, en lo que se describe como el mayor descubrimiento de arte y oro robado de toda la guerra. Pero hay porciones de esas reservas, así como de los bienes confiscados a los judíos asesinados en el Holocausto y que habían sido centralizados por el Reich, cuyo destino final sigue siendo incierto. El saqueo soviético de Berlín fue masivo y en gran medida sistemático. Las denominadas brigadas de trofeos soviéticas, unidades especializadas que operaban detrás de la línea de combate, habían recibido instrucciones de identificar y recuperar obras de arte, equipamiento industrial y documentos científicos y militares de valor. El funcionamiento de estas brigadas en Berlín está bien documentado. Decenas de miles de objetos de los museos berlineses, incluyendo la colección Schliemann del Museo de Prehistoria, que contenía los hallazgos del arqueólogo Heinrich Schliemann en Troya, conocida como el Tesoro de Príamo, fueron cargados en trenes con destino a la Unión Soviética. Los hallazgos de Troya, que Schliemann había llevado a Berlín en el siglo XIX en circunstancias que ya entonces eran discutibles, permanecieron ocultos en los depósitos del Museo Pushkin de Moscú durante décadas, sin que las autoridades soviéticas reconocieran su existencia. Su presencia allí no fue confirmada oficialmente hasta 1993. La disputa sobre su restitución, que involucra a Alemania, Rusia, Grecia y Turquía, sigue sin resolverse. El puente de Weidendammer y el intento de ruptura. En la noche del 1 al 2 de mayo de 1945, varias horas antes de que Weidling firmara la rendición,
se produjo uno de los episodios más dramáticos y menos conocidos de los últimos días de Berlín, el intento de ruptura del cerco soviético a través del puente de Weidendammer sobre el río Spree, en el corazón de la ciudad. El plan, improvisado en las últimas horas por oficiales de las SS y de la Wehrmacht que se negaban a rendirse, consistía en abrir paso a través de las posiciones soviéticas al norte del centro histórico utilizando los últimos vehículos blindados disponibles, avanzar hacia el noroeste por la autopista y llegar hasta las líneas aliadas occidentales antes de que los soviéticos pudieran reorganizarse. El plan era desesperado en términos militares. Las unidades disponibles estaban en un estado de desgaste extremo, la munición era escasa y los soviéticos habían cerrado con posiciones de artillería todas las rutas de salida conocidas. La columna que intentó la ruptura estaba formada por un número que las fuentes estiman entre varios cientos y varios miles de personas, una mezcla de soldados regulares, miembros de las SS, personal civil del gobierno del Reich, y algunos civiles que se habían unido desesperadamente a cualquier grupo que pareciera capaz de moverse hacia el oeste. Al frente iban los últimos tanques operativos disponibles en el sector centro, entre ellos varios Tigre II que habían servido de escolta al Führerbunker. El resultado fue una masacre. Los soviéticos, que habían previsto intentos de ruptura, tenían el puente y las calles adyacentes bajo fuego de artillería, armas antitanque y ametralladoras. Los tanques que encabezaban la columna fueron destruidos en los primeros minutos. La columna de infantería y vehículos ligeros que avanzaba detrás quedó atrapada en un espacio de pocas manzanas con fuego desde varios ángulos. La mayoría de quienes lo intentaron murieron en esa noche, aunque algunos lograron dispersarse e intentar la evasión en grupos pequeños. Entre los que consiguieron escapar al cerco soviético en esas últimas horas se encontraba el jefe de las juventudes hitlerianas, Arthur Axmann, que logró llegar a las montañas de Baviera antes de ser capturado meses después. Martin Bormann, secretario del partido nazi y uno de los hombres más poderosos del Reich, murió en ese intento de ruptura, aunque la confirmación de su muerte mediante análisis de ADN de los restos encontrados no llegó hasta 1998. El 2 de mayo de 1945, cuando los últimos focos de resistencia alemana en Berlín depusieron las armas, la ciudad era irreconocible. De los aproximadamente 1,5 millones de edificios que existían en Berlín en 1939, más de 600.000 habían sido destruidos total o parcialmente. Los barrios del centro histórico, Mitte, Tiergarten y Prenzlauer Berg, presentaban tasas de destrucción superiores al 70% de su superficie edificada. Los datos de daños materiales de Berlín en 1945 son superiores incluso a los de ciudades como Dresde o Hamburgo, que habían sufrido bombardeos aéreos masivos, pero no una batalla terrestre de estas características. Las calles de la ciudad estaban cubiertas por una capa de escombros, en muchos casos de varios metros de altura, que dificultaba incluso el movimiento de los vehículos militares. Bajo esos escombros yacían miles de cadáveres que no pudieron ser recuperados durante las semanas y meses siguientes. El proceso de excavación y enterramiento de los muertos de la batalla se prolongó durante años. Algunas de las grandes fosas comunes excavadas en los parques y cementerios de Berlín en el verano de 1945 no fueron completamente documentadas hasta décadas después. La cantidad de munición sin explotar que quedó en el subsuelo de Berlín después de la batalla representó un problema de seguridad que se prolongó durante décadas y que en cierta medida persiste hasta hoy. Cada año las obras de construcción en Berlín descubren proyectiles de artillería, bombas aéreas o granadas de la Segunda Guerra Mundial. El Kampfmittelbeseitigungsdienst, el servicio berlinés de eliminación de artefactos explosivos, interviene cada año en más de 1000 incidentes relacionados con munición de la guerra, y las estimaciones técnicas sugieren que la población superviviente vivía en condiciones de indigencia absoluta. Sin agua corriente, sin electricidad, sin gas, con las redes de alcantarillado destruidas y con reservas de alimentos para pocos días, los berlineses dependían enteramente del suministro soviético y, en los sectores occidentales, de las fuerzas angloamericanas que empezaron a llegar en julio. La amenaza de epidemias, que varios médicos habían previsto con exactitud dado el estado de los sistemas de saneamiento, se materializó parcialmente.
Hubo brotes de tifus, disentería y escarlatina en el verano de 1945, aunque la magnitud de esas epidemias fue inferior a la que los peores pronósticos habían anticipado gracias a una campaña de vacunación masiva organizada por las autoridades de ocupación. Los primeros días de la ocupación soviética vieron también un episodio que la historiografía soviética tardó décadas en reconocer: el saqueo sistemático de las viviendas civiles. Los soldados que habían sobrevivido meses de combates durísimos y que en muchos casos procedían de regiones rurales de la Unión Soviética, que nunca habían visto el nivel de vida material de una capital europea, incluso una capital en ruinas, se comportaron en muchos casos con una mezcla de asombro y codicia que se tradujo en el robo de cualquier objeto de valor transportable. Los relojes, que aparecen repetidamente en los testimonios de los supervivientes berlineses como el objeto de robo más frecuente, se convirtieron en el símbolo de esa primera fase de la ocupación. Algunos soldados llegaron a acumular varios relojes en cada muñeca, lo que explica el retoque que eliminó los relojes de la famosa fotografía del Reichstag. Los llamados Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros, son una de las imágenes más emblemáticas de la posguerra berlinesa. Decenas de miles de mujeres, en ausencia de los hombres muertos, prisioneros o desaparecidos, formaron brigadas de trabajo manual para retirar escombros de las calles y recuperar materiales de construcción reutilizables. Esta imagen, que la historiografía de la República Democrática Alemana convirtió en símbolo del heroísmo femenino antifascista y que la República Federal utilizó a su vez como emblema de la reconstrucción, ha sido objeto de revisiones históricas significativas en las últimas décadas. Los estudios más recientes indican que la proporción de mujeres voluntarias en esas brigadas fue significativamente menor que la narrativa oficial sugería y que muchas participantes lo hicieron bajo coacción o ante la ausencia de alternativas económicas, no por convicción ideológica. La rendición, los juicios y lo que quedó sin resolver. La rendición de Berlín fue el primer acto de un proceso más largo que culminó en los juicios de Nuremberg, donde los crímenes del régimen nazi fueron por primera vez sometidos a un proceso judicial internacional. Pero la batalla de Berlín en sí generó un conjunto de cuestiones sobre responsabilidad que los tribunales de Nuremberg no abordaron directamente, bien porque los responsables habían muerto, bien porque los victoriosos no tenían interés en que fueran examinadas. La cuestión de los crímenes de guerra soviéticos durante la batalla y la ocupación de Berlín nunca fue objeto de un proceso judicial. Las violaciones masivas, los fusilamientos de prisioneros documentados en algunos sectores, el saqueo sistemático y la deportación de civiles alemanes hacia campos de trabajo en la Unión Soviética, donde murieron varios cientos de miles de personas en los años siguientes, quedaron fuera del marco legal de Nuremberg porque los soviéticos eran parte del tribunal acusador, no de los acusados. Este desequilibrio, señalado por defensores alemanes durante el propio proceso de Nuremberg, no invalida la justicia aplicada a los crímenes nazis, pero sí señala una asimetría que el derecho internacional contemporáneo todavía no ha resuelto completamente. El comandante alemán Weidling fue capturado tras firmar la rendición, procesado en la Unión Soviética y condenado a 25 años de trabajos forzados. Murió en un campo soviético en 1955 antes de cumplir la condena. El general Chuikov, por el contrario, fue condecorado con múltiples honores y llegó a ser ministro de Defensa de la URSS. El mariscal Zhukov, a pesar de su condición de héroe de la victoria, cayó en desgracia con Stalin poco después de la guerra y fue relegado a puestos secundarios hasta la muerte del dictador en 1953. Las identidades de muchos de los soldados cuyas acciones durante la batalla constituyeron crímenes de guerra, tanto del lado alemán como soviético, nunca fueron determinadas. Los archivos militares soviéticos que podrían arrojar luz sobre algunos de los episodios más oscuros de la ocupación de Berlín siguen siendo de acceso muy restringido. El debate historiográfico sobre la dimensión exacta de la violencia soviética contra civiles durante la batalla de Berlín continúa activo. Composiciones que van desde la minimización sistemática en algunos ámbitos académicos rusos hasta la exageración en ciertos contextos revisionistas alemanes y anglosajones. Berlín en abril y mayo de 1945 presenta una concentración de factores que no se ha repetido en ningún conflicto posterior.
una batalla urbana a escala de metrópolis, con 2,5 millones de civiles atrapados en el interior, combatida por fuerzas cuya cadena de mando estaba desintegrada en al menos uno de los dos lados, bajo un diluvio de fuego artillero sin precedentes en entornos urbanos, en el contexto de un régimen que siguió ejecutando a sus propios soldados por rendirse hasta horas antes de su colapso definitivo. La suma de esos factores produce las cifras que los historiadores discuten, pero también produce algo que los números solos no pueden transmitir: la experiencia de habitar una ciudad mientras ésta se destruye, de escuchar la artillería que se aproxima día a día, de ver los cuerpos en las calles sin poder retirarlos, de decidir si el sótano que ofrece protección frente a los proyectiles también ofrece protección frente a los soldados que vendrán cuando el fuego cese. Hay una dimensión cronológica de la batalla que merece atención específica. La compresión temporal de la violencia es uno de los factores que hacen de Berlín un caso singular. Mientras que batallas como Stalingrado o Leningrado se prolongaron durante meses o incluso años, generando un número de muertos comparable pero distribuido en el tiempo de manera que el sistema nervioso colectivo de las ciudades afectadas encontraba cierta capacidad de adaptación, la batalla de Berlín concentró su pico de destrucción en un periodo de aproximadamente 15 días. Los días entre el 28 de abril y el 2 de mayo, cuando los combates alcanzaron su máxima intensidad en el centro de la ciudad, produjeron la mayor parte de las bajas totales de la operación. En esos 5 días, el ritmo de muertes por hora en el área metropolitana de Berlín no tiene equivalente documentado en la historia europea del siglo XX. Los diarios y memorias de supervivientes berlineses, publicados en Alemania en oleadas sucesivas, en los años 50, en los 80 con la distancia de la generación posterior, y de nuevo a partir de los años 90 con el acceso a fuentes soviéticas, componen un archivo de experiencia individual que complementa y en ocasiones contradice el registro histórico oficial. La escritora anónima que publicó en 1954 bajo el título Una mujer en Berlín, su diario de las semanas de la batalla y la ocupación inmediata, ofrece uno de los testimonios más detallados y perturbadores de ese periodo. La identidad de la autora, protegida durante décadas por su deseo expreso, fue revelada póstumamente como la periodista Martha Hillers. El libro fue recibido con hostilidad en Alemania cuando se publicó por primera vez, acusado de manchar el honor de las mujeres alemanas por describir con precisión las violaciones y las estrategias de supervivencia que muchas mujeres adoptaron durante la ocupación. Solo fue reeditado en Alemania en 2003, más de 20 años después de la muerte de su autora. Esa historia editorial es en sí misma una parte de la historia de la batalla. Documenta los mecanismos por los que ciertas verdades sobre lo que ocurrió resultaban insoportables para las narrativas nacionales de todos los implicados. Ese testimonio y los de cientos de supervivientes menos conocidos sitúan en el primer plano de la historia de la batalla a quienes los relatos militares convierten en datos estadísticos. El médico que operó con velas en el sótano del Charité, la mujer que escondió a sus hijas en un armario empotrado mientras escuchaba los pasos en el pasillo, el soldado de 15 años que fue reclutado del Volkssturm y capturado en las cercanías del Reichstag, llevan en su experiencia individual el peso de lo que los manuales de historia resumen en porcentajes de destrucción y listas de bajas. Las consecuencias geopolíticas de cómo se tomó Berlín. La manera en que cayó Berlín, quién la tomó, a qué coste y con qué métodos, tuvo consecuencias geopolíticas que se extendieron durante décadas. La decisión del general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el oeste, de no avanzar hacia Berlín con las fuerzas angloamericanas en las semanas previas a la caída, permitiendo que fuera el Ejército Rojo quien tomara la ciudad, es una de las decisiones militares y políticas más debatidas de la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower justificó esa decisión argumentando que Berlín carecía ya de valor estratégico, que las líneas de división posbélica entre zonas de ocupación ya habían sido acordadas en Yalta y que el coste en vidas de una carrera hacia Berlín habría sido inaceptable. Sus cálculos, basados en un informe del Servicio de Inteligencia Militar que estimaba que tomar Berlín costaría al ejército americano entre 100.000 y 200.000 bajas, eran consistentes con la información disponible. El debate posterior sobre si estos cálculos eran realistas o excesivamente pesimistas no tiene una respuesta definitiva.
Pero el hecho es que el coste final para el Ejército Rojo, superior a 80.000 muertos, sugiere que los cálculos de Eisenhower no estaban muy alejados de la realidad. El general George Patton, que comandaba el Tercer Ejército estadounidense y era en ese momento el oficial aliado con mayor capacidad ofensiva en el teatro europeo, opinaba lo contrario que Eisenhower. Patton argumentaba que tomar Berlín antes que los soviéticos habría alterado fundamentalmente el equilibrio político de posguerra en Europa Central. Sus memorias, publicadas póstumamente, son explícitas sobre su convicción de que la decisión de Eisenhower fue un error estratégico de consecuencias históricas. El primer ministro británico Winston Churchill también lamentó en sus memorias la decisión de no avanzar hacia Berlín, aunque en su caso la preocupación era fundamentalmente política. Churchill era consciente de que quien tomara Berlín definiría la arquitectura de poder de Europa durante décadas. La Conferencia de Potsdam, celebrada en julio y agosto de 1945 en la periferia de la ciudad conquistada, formalizó la división de Berlín en 4 sectores de ocupación y confirmó el diseño del orden europeo de posguerra. Las decisiones tomadas en Potsdam, en gran medida determinadas por la geografía de la conquista, establecieron el marco que definiría la política europea durante los siguientes 45 años. La zona de ocupación soviética se convertiría en la República Democrática Alemana en 1949. El sector soviético de Berlín se convertiría en su capital, y el muro que se construiría en 1961 para impedir la hemorragia de ciudadanos que huían hacia el oeste sería, en términos materiales, el último monumento a las decisiones tomadas en las semanas de abril y mayo de 1945. Las consecuencias de que Berlín cayera en manos soviéticas se materializaron en la partición de la ciudad en 4 sectores de ocupación que prefiguraron la partición de Alemania, en el establecimiento de una zona de influencia soviética que abarcaría toda Europa del Este durante décadas y en el símbolo permanente que Berlín se convirtió durante la Guerra Fría. El muro construido en 1961 y derribado en 1989 es, en cierta medida, el último capítulo arquitectónico de las decisiones tomadas en abril y mayo de 1945. La arquitectura de esa división, con sus implicaciones sobre centenares de millones de vidas en las décadas siguientes, hunde sus raíces directamente en el terreno específico por el que avanzó la artillería soviética en aquellas 3 semanas de abril. La geografía de la ocupación determinó la geografía de la división, y la división determinó 50 años de historia europea. En ese sentido, la batalla de Berlín no terminó el 2 de mayo de 1945. Sus consecuencias estructurales siguieron desplegándose durante décadas y algunas de sus preguntas permanecen sin respuesta definitiva. 80 años después de la rendición de Berlín, la investigación histórica sobre la batalla sigue produciendo nuevos hallazgos. La desclasificación parcial de los archivos del Ministerio de Defensa ruso, realizada de forma irregular a lo largo de los años 90 y 2000, ha permitido reconstruir con mayor precisión la cadena de mando soviética y los mecanismos de toma de decisiones durante la operación. Los archivos federales militares de Alemania en Friburgo han digitalizado en los últimos años una cantidad significativa de documentación alemana del período final de la guerra que arroja nueva luz sobre el estado real de las unidades defensoras. La arqueología ha contribuido también a enriquecer el conocimiento sobre la batalla. Excavaciones realizadas en el antiguo emplazamiento del Führerbunker, demolido en su mayor parte por las autoridades de la República Democrática Alemana en 1988, pero cuyas estructuras fundamentales permanecen bajo tierra, han producido hallazgos materiales que permiten calibrar con mayor precisión las últimas horas del régimen. Los restos de la Cancillería del Reich, cuyo solar es hoy en parte un aparcamiento y en parte el memorial al Holocausto, han sido objeto de excavaciones parciales cuyos resultados completos aún no han sido publicados en su totalidad. El lugar exacto donde ardieron los cuerpos de Hitler y Eva Braun en el jardín de la Cancillería fue identificado por arqueólogos en los años 90. El pozo de concreto que los soviéticos construyeron sobre ese punto en 1945, supuestamente para sellarlo, fue excavado y documentado. Lo que no se encontró fue ningún vestigio orgánico significativo. La combinación del fuego, el tiempo y las excavaciones previas
Había eliminado cualquier resto que pudiera arrojar información adicional sobre las circunstancias exactas de la muerte de Hitler. Los archivos forenses también siguen hablando. Las obras de construcción en el centro de Berlín continúan descubriendo restos humanos con regularidad. El proceso de identificación de esos restos, que combina el análisis de ADN con los registros de combate disponibles, ha permitido en algunos casos cerrar décadas de incertidumbre para familias de desaparecidos. En otros casos, los restos no pueden ser atribuidos con certeza a ninguna categoría de combatiente o civil y permanecen como testimonio anónimo de lo ocurrido. Desde el punto de vista de la memoria colectiva, Berlín ha construido con los años uno de los sistemas más elaborados del mundo para la gestión pública del pasado violento. Los memoriales, los museos, los topónimos que conservan deliberadamente la referencia al periodo nazi y los itinerarios de historia urbana que puntúan el centro histórico constituyen un proyecto de memoria activa que no tiene equivalente en ninguna otra ciudad europea. La topografía del terror, el museo instalado sobre las ruinas del cuartel general de la Gestapo y de las SS o el monumento al Holocausto, situado a escasos metros del solar del Führerbunker, son expresiones de una política de memoria que elige la incomodidad deliberada frente al olvido tranquilizador. Las preguntas que los archivos no pueden responder son igualmente reveladoras de los límites del conocimiento histórico sobre este periodo. No se sabe con certeza cuántas personas murieron en los túneles del metro bajo el canal Landwehr. No se sabe cuántos de los prisioneros de guerra alemanes capturados en Berlín murieron en los campos soviéticos en los años siguientes, aunque las estimaciones sitúan esa cifra entre 300.000 y 500.000 personas. No se sabe el paradero definitivo de la sala de ámbar y, en una escala diferente pero igualmente significativa, no se sabe el nombre de la gran mayoría de los combatientes y civiles que murieron en esas semanas, porque los sistemas de registro que deberían haberlos documentado colapsaron junto con el régimen que los había mantenido. Berlín tardó décadas en reconstruirse físicamente, en el sentido de que la última cicatriz visible del muro no desapareció hasta 1989. Los procesos de reconstrucción de la memoria histórica de la batalla son más lentos aún. La unificación alemana de 1990 creó las condiciones para un debate público más abierto sobre lo que ocurrió en esas semanas, debate que incluye tanto la responsabilidad alemana por haber continuado una guerra insostenible hasta el final como el examen de los crímenes cometidos por las fuerzas vencedoras. Ese doble examen, que requiere reconocer simultáneamente la naturaleza criminal del régimen que defendía la ciudad y los excesos de quienes la tomaron, sigue siendo incómodo para todos los herederos de ese pasado. Lo que queda con absoluta claridad, más allá de los debates sobre cifras y responsabilidades, es la escala de lo ocurrido. En 15 días de combate urbano intensivo, en un área de aproximadamente 900 kilómetros cuadrados, murieron más personas que en muchos conflictos que la historia registra como guerras completas. La concentración de esas muertes en ese tiempo y en ese espacio, bajo las condiciones específicas de ese momento histórico, no tiene equivalente en la historia del combate urbano moderno. Berlín, abril a mayo de 1945, sigue siendo una referencia ineludible para cualquier análisis de los costes humanos de la guerra en entornos civiles.